Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos del 22 al 30. Jesús se declara Hijo de Dios. Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: Ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado, lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos y hermanas que nos escuchan a través de radioangelus.org, en este día el Señor nos regala nuevamente el pan de su palabra para alimentarnos, para iluminarnos y fortalecernos. Este día también podríamos llamar a este Evangelio el Evangelio de la unidad sacrosanta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, que es uno con su Padre, y en el amor de ellos se manifiesta a través del Santo Espíritu. Jesús caminaba, paseaba por el templo. Imaginemos, hermanos, que el Señor caminaba por los atrios del templo, reflexionando, meditando, viendo en qué se había convertido la casa de su Padre. Los judíos andaban buscando una ocasión para acusarlo. Y por eso es que le hacen esta pregunta. No es porque tuvieran el deseo noble, puro y de buena fe de confirmar si Jesús era el Mesías esperado. La pregunta que le hacen es con la intención de luego acusarlo. Por eso le dicen: si eres el Mesías, dínoslo claramente. Pero Jesús, que leía su pensamiento, siempre se adelantaba con sus respuestas y conocía la dureza de su corazón y su falta de fe. Jesús responde: se los he dicho y ustedes no creen. Cada obra que yo hago en nombre de mi Padre da testimonio de quién soy. Sin embargo, ellos no creían. No creían porque se habían ya formado una idea falsa de cómo habría de ser el Mesías esperado. El Mesías esperado para mucha gente del pueblo de Israel debía venir con pompa, con estruendo, con riqueza, con poder. No cabía en su concepto un Mesías humilde, manso, que se pasaba el tiempo haciendo el bien a los necesitados de aquella época, a los que sufrían de enfermedades,
enfermedades como la lepra, que además del sufrimiento físico, venía acompañada de un tremendo sufrimiento emocional, espiritual, al ser rechazados por los demás, al ser aislados. Ese Jesús, compasivo y misericordioso, no podía ser para ellos el Mesías esperado. Y Él les aclara que no creen porque no son de sus ovejas. Pues el Señor dice: mis ovejas me escuchan, oyen mi voz y yo las conozco, ellas me siguen. Podemos preguntarnos, hermanos, si somos, nos sentimos, nos creemos ovejas del rebaño de Jesús. ¿Cuáles son las condiciones que el Señor les pone a aquellos judíos? Que para ser una oveja de su rebaño, primero había que creer en Jesús, tener la capacidad de escuchar y reconocer su voz. Pero no solo eso, sino además seguirlo, seguir a Jesús. Otra característica de una oveja del Señor es que Él las conoce a cada una de sus ovejas y las llama por su nombre. Con esto, la palabra nos presenta una relación de cercanía, de confianza con el Señor, que es un Dios cercano de su pueblo, de sus hijos. Y eso se manifiesta en que nos conoce. Pero ¿hasta qué punto nosotros nos sentimos conocidos por Dios? Le hemos presentado todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, o hay cosas que tratamos de ocultárselas. Si es así, no podemos sentirnos conocidos por nuestro pastor. No hay una relación de confianza, de intimidad. Las ovejas de Jesús no tienen vida propia, tienen vida por Él. Son de su propiedad. Nadie se las puede arrebatar y Él les ha prometido que vivirán eternamente. Imaginemos, hermanos, somos de su propiedad. Y además en este Evangelio Jesús dice que somos lo mejor que el Padre le ha confiado. Imaginemos, hermanos, qué privilegio. Cuánto nos ama Jesús, cuánto nos valora. Y Él dice, a Dios nadie le arrebata un alma, una oveja. Él se las ha dado a su Hijo amado y a nadie más. Así como la Trinidad sacrosanta, Padre, Hijo y Espíritu, son uno, así todos los bautizados estamos también llamados a ser unidos y alcanzar la perfecta unión con la Trinidad, es decir, a ser santos, santos de nuestro tiempo. ¿Qué o quién, hermanos, nos impide esta perfecta unión con la Trinidad, con Jesús? Podemos preguntarnos, hermanos, ¿qué nos impide tener esta unión? La respuesta la conocemos. Sabemos muy bien que es el pecado. El pecado en cualquiera de sus formas, el que nos impide tener esa perfecta unión, que es la santidad. De nosotros depende, hermanos, luchar por apartar de en medio de nosotros y nuestro Dios todo aquello que nos separa. En este Evangelio
¿Será que el Señor revela que estaba predestinado desde antes quiénes serían de su rebaño y quiénes no? Porque soy oveja tuya, es que creo en ti y conozco tu voz, y no al revés. No por decir, Señor, yo creo en ti y te acepto como mi único Salvador, es que nos convertimos en sus ovejas. Esto parece que no es así de simple. Sin embargo, en la palabra encontramos otros evangelios que nos dan esperanza de no quedar fuera de ese rebaño del Señor. En Juan 10:16 escuchamos: tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. De manera que hay esperanza, hermanos, de pertenecer a uno de los rebaños del Señor. Y también hay esperanza en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 40. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. De manera, hermanos, que el Señor lo único que nos pide es la fe, creer en Jesús, creerle a Jesús, para poder tener esperanza de alcanzar la vida eterna. Lo que todos estamos buscando, lo que nuestro corazón espera y a veces no sabemos. Y le empezamos a dar otras cosas que nos separan más de Dios. Que nuestra Madre del Cielo, la Reina de la Paz, nos ayude, hermanos, a reconocer cada vez más la voz del buen pastor que da la vida por nosotros. Que así sea, hermanos, paz y bien.